Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Mert Ramazan Demir ha dejado a todos sus fans sin palabras con una confesión inesperada. En una entrevista cargada de emociones, el actor habló abiertamente de su mayor arrepentimiento en la vida, no haber llegado antes al corazón de Afra Sarraolu. Sus palabras, llenas de sinceridad y nostalgia, conmovieron profundamente a quienes lo escuchaban. Si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría una sola cosa, dijo con voz baja, haberla conocido antes, porque todo lo que vivió antes de ella ya no tiene sentido. La entrevista se grabó en un estudio de Estambul, donde Mert apareció visiblemente nervioso. Desde el primer minuto, los espectadores notaron algo distinto en su mirada, como si cargara con una historia que necesitaba liberar. Cuando el periodista le preguntó por el amor, el actor no pudo evitar sonreír con melancolía. El amor te cambia, dijo, te enseña a ver el mundo con otros ojos, pero también te enseña a valorar el tiempo, y a entender cuánto duele haber llegado tarde. Esa frase bastó para que las redes sociales explotaran. Los fans comenzaron a compartir fragmentos del video, agregando comentarios llenos de teorías y emociones. Algunos aseguraban que Mert todavía estaba enamorado de Afra, mientras otros opinaban que sus palabras eran una manera de cerrar un ciclo con respeto y madurez. Sin embargo, nadie quedó indiferente ante la intensidad de su declaración. Afra es una persona que deja huella, continuó Mert, mirando al suelo como si reviviera cada instante compartido. No todos los días conoces a alguien que te cambia la forma de respirar, de pensar y hasta de soñar. Yo la conocí tarde, y ese es mi mayor error. En ese momento, el estudio quedó en silencio absoluto. Hasta el entrevistador pareció conmovido por la vulnerabilidad del actor. Fuentes cercanas aseguran que Mert había evitado hablar de Afra durante mucho tiempo, especialmente después de que ambos siguieran caminos separados profesionalmente. Pero algo en esa entrevista lo llevó a abrir su corazón. Algunos especulan que una reciente reunión entre ellos, durante un evento de moda en Estambul, reavivó viejas emociones. Testigos afirman que se saludaron con una sonrisa cálida y un abrazo breve, pero lleno de significado. Afra, por su parte, ha mantenido silencio ante las declaraciones, aunque según allegados, habría quedado sorprendida por la sinceridad de Mert. Una amiga cercana a la actriz confesó, Afra escuchó sus palabras y se emocionó. No esperaba que él hablara así de ella, pero lo conoció en un momento en que ambos eran distintos. Ahora, tal vez sea demasiado tarde. El público, sin embargo, no pierde la esperanza. En redes sociales, los fans han revivido escenas de sus proyectos juntos, llenando internet de mensajes como, el destino los unirá de nuevo, o, algunos amores no terminan, solo se transforman. Las imágenes de sus miradas en pantalla, los gestos, y esa química innegable entre ellos, se han vuelto virales una vez más. La intensidad de las palabras de Mert Ramazan Demir no se apagó con el fin de la entrevista, al contrario, fue el comienzo de una oleada de emociones que todavía resuena en las redes. Horas después de la emisión, el actor compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase que dejó a todos en shock. Algunos silencios también dicen te extraño. Esa publicación, acompañada de una foto en blanco y negro mirando por una ventana, fue interpretada por millones como un mensaje directo a Afra Sarraolu. Los comentarios no se hicieron esperar. Esa mirada es solo para ella, escribió una seguidora.
Lo suyo nunca fue una simple historia, fue un amor interrumpido por el tiempo, añadió otra. En cuestión de minutos, el nombre de ambos se convirtió en tendencia en Turquía, y la prensa no tardó en titular, "El amor que nunca murió". Mientras tanto, los rumores de un reencuentro en secreto comenzaron a multiplicarse. Un periodista afirmó haberlos visto en un café discreto de Cihangir, aunque sin cámaras ni testigos directos. Según su relato, ambos habrían conversado por más de una hora, y aunque no hubo gestos románticos evidentes, el ambiente entre ellos era diferente, cargado de emociones no resueltas. En medio del torbellino mediático, una fuente cercana al entorno de Mert aseguró que el actor llevaba semanas indeciso sobre si dar o no esa entrevista. Tenía algo atorado en el corazón, comentó la fuente. Sentía que si no lo decía, no podría seguir adelante. Pero nunca imaginó que sus palabras generarían tanto impacto. Por otro lado, Afra fue vista al día siguiente saliendo de un estudio de grabación, con expresión seria pero tranquila. Los reporteros la abordaron con preguntas directas sobre Mert, y aunque no respondió verbalmente, su leve sonrisa antes de entrar al coche bastó para desatar aún más interpretaciones. ¿Era una sonrisa de nostalgia? ¿De perdón? ¿O tal vez de resignación? El público está dividido. Algunos creen que Mert busca recuperar lo perdido, mientras otros piensan que simplemente necesitaba cerrar un capítulo. Pero lo que nadie niega es la profundidad con la que habló, sin artificios ni guión, mostrando un lado humano que pocas veces deja ver. Una periodista que estuvo presente durante la grabación comentó: "Hubo un momento en que Mert miró directamente a la cámara, como si hablara solo con ella, y dijo, hay personas que llegan a tu vida y se quedan. Incluso cuando ya no están". Esa frase cambió la atmósfera del estudio. No era un actor interpretando un papel, era un hombre enfrentándose a sus propias verdades. Desde entonces, los fanáticos han comenzado a editar videos con sus mejores escenas juntos, acompañadas de esa frase que ya se ha vuelto icónica. En TikTok y Twitter, miles de usuarios la usan como lema para describir amores imposibles, y el hashtag #Mertiafra volvió a dominar las tendencias. El propio Mert no ha vuelto a hablar públicamente desde entonces, pero su entorno afirma que está concentrado en un nuevo proyecto. Aunque más de uno asegura que ese silencio solo es la calma antes de una nueva historia entre ambos. Y si algo ha demostrado el tiempo, es que cuando se trata de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, nada está completamente dicho. Al final, quizás el arrepentimiento de Mert no sea solo una confesión, sino una puerta abierta. Una forma de decirle al mundo, y a ella, que hay amores que sobreviven incluso a los finales. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta historia y compartir el video con otros fans de esta pareja inolvidable. Nos vemos en el próximo video.